La falta de educación y la formación moral es el único obstáculo real que existe entre las diferentes clases de hombres. Susana Moody. Distinguidos ponentes y asistentes, es un honor darles la más cordial bienvenida al Tercer Congreso Internacional en Evaluación y Dirección Ética de Proyectos Públicos y Sociales, organizado por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Los acompaña su servidor, Ricardo Won Gibarrón, a nombre del comité organizador de este congreso, a quien nos complace acompañarlos en la conducción de este evento. Agradecemos su participación en este espacio virtual en el que nos encontramos reunidos desde diferentes partes del mundo para compartir conocimientos, explorar nuevas ideas y experiencias en este panel, el compromiso ético en las métricas de proyectos y servicios de tecnología de información. Cedo la palabra a Pamela Valdés Recendis. Muchas gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. En nombre de la Red Universitaria de Colaboración en Ingeniería de Software y Bases de Datos, agradecemos este espacio al comité organizador de este tercer Congreso Internacional en Evaluación y Dirección Ética de Proyectos Públicos y Sociales. El tema que desarrollaremos con apoyo de nuestros panelistas es el compromiso ético en las métricas de proyectos y servicios de tecnologías de información. Para ello, contamos con 4 destacados especialistas y a continuación voy a leer una breve introducción a nuestro tema. Las métricas en los proyectos y servicios basados en tecnologías de información son aquellas mediciones que ayudan a mejorar y a controlar los procesos relacionados con su desarrollo y operación. Su complejidad requiere un manejo hábil para identificar y establecer un número adecuado y representativo de magnitudes, que pueden medirse para promover intervenciones dirigidas a la modificación de dichas magnitudes, a los retos técnicos enfrentados por los responsables y los actores participantes en la identificación, preparación, recolección, análisis y presentación de métricas de proyectos y servicios de tecnologías de información, se suma el manejo ético de estos procesos y de las métricas obtenidas, y así demostrar el valor de las tecnologías de información y su aporte a las organizaciones públicas con calidad, velocidad y continuidad, entre otros atributos. Los panelistas, a quienes se ha invitado a conversar sobre este tema, cuentan con una amplia experiencia en el sector de las tecnologías de información en organizaciones públicas. El doctor Francisco Valdés Souto es un especialista en métricas de software. Por su formación, genera modelos para el análisis de datos y ha colaborado en instituciones gubernamentales. Al igual que el maestro Víctor Álvarez Castorela, quien cuenta con una amplia experiencia al frente de un área de informática en una organización compleja como lo es una institución pública de educación superior, y donde ha promovido el establecimiento de códigos de ética para orientar la conducta de integrantes de la universidad, que es también el caso que presentará la doctora Marcela Peñalosa Báez, quien también compartirá retos identificados en el análisis de datos de proyectos y servicios de TI. Por su parte, el maestro Gerardo Navarrete Terán ha tenido la oportunidad, pero también la alta responsabilidad, de ser uno de los pocos responsables tecnológicos en una universidad mexicana, con reporte directo a la rectoría de la institución. Pero más allá de eso, es un educador por convicción y formador de recursos humanos bajo un marco ético. A continuación, tendré el gusto de presentar a cada uno de nuestros panelistas. Voy a leer su semblanza para darle voz a cada uno y que cuenten con 10 minutos para hacer su presentación inicial. Posteriormente, la doctora Marcela Peñalosa conducirá una conversación entre nuestro grupo de especialistas. Primeramente, me permito presentar al doctor Francisco Valdés Souto, quien es presidente del COSMIC y profesor asociado de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, con formación como doctor en Ingeniería de Software, con especialidad en medición y estimación de software en la Escuela Superior Tecnológica de Tecnología en Canadá. Tiene 2 maestrías en México y Francia. Cuenta con más de 25 años de experiencia en desarrollo de software crítico y es fundador de la Asociación Mexicana de Métricas de Software. Actualmente, cuenta con más de 50 publicaciones entre artículos de revistas indizadas, memorias de congresos, libros y capítulos de libros. Es el principal impulsor del tema de métricas de software formal en México, promoviendo COSMIC como estándar nacional en la norma ISO IEC 19761.
Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus intereses de investigación son la medición y estimación de software aplicadas a la gestión de proyectos de software, la gestión del alcance, la productividad y la economía en los proyectos de software. Adelante. Muchas gracias. Primero, muchas gracias por la invitación a participar. El objetivo de estas diapositivas es poder presentarles de una manera muy simple y muy fácil de entender, considero, qué tiene que ver el impacto o el impacto que tienen que ver las costumbres o la forma o hábitos que se manejan de manera normal en el uso de las métricas en proyectos de software. Primero quiero plantear cuál es la situación actual y yo le puse y continua del desarrollo de software, porque desde 1968 que se dio una reunión donde se establece el término de ingeniería de software o se reconoce que se establece el término de ingeniería de software, se hace esto porque se identifica que los proyectos terminaban fuera de tiempo, fuera de costo, que cada vez iba a haber más desarrollos y se tenía una problemática muy fuerte porque no se entregaba el valor que prometía el software. Sin embargo, eso fue en 1968 determinándose como la crisis del software, pero tenemos varias referencias que son más actuales, que de todas maneras nos representan esa situación. Una realizada por McKinsey, por KPMG y por el Standish Group, ¿no? O sea, hoy seguimos teniendo una crisis del software. Y esto está principalmente dado porque se han enfocado muchos esfuerzos en hacer enfoques sistemáticos y disciplinados. Y por esto me refiero a temas orientados a procesos. Cuando vemos una definición de ingeniería de software, dice que es un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable, y la mayoría de los enfoques e innovaciones han sido en la parte sistemática y disciplinada y no cuantificable. Cuando vemos hoy, de acuerdo al Standish Group, los datos hasta el 2020 de proyectos, si hiciéramos una extrapolación, se supone que por ahí del año 2068 llegaríamos a tener 50% de los proyectos exitosos. Sin embargo, si ponemos los datos a 2015, esto estaría pasando como por el 2052. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras más datos vayamos agregando, pues la fecha la vamos a ir moviendo hacia adelante. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un enfoque no necesariamente correcto que tiene que ver con el enfoque exclusivamente sistemático y disciplinado. Esta situación la planteo como antecedente. Ahora bien, voy a plantear y voy a explicar qué son las métricas. Justo hoy hablaba ayer en la clase de la maestría de Limas hablábamos y estábamos en una conferencia y decían que sacaron o que existen hoy unas métricas Dora y Space que generaron para DevOps y que generó Google. Y me preguntó alguien en LinkedIn que si eso eran correctas. Y yo lo que le dije es, empecé platicando con este slide y lo que decía, lo que tenemos que entender primero es que la métrica o una métrica está hasta acá, pero una métrica nos dice que es una medida cuantitativa del grado en que un sistema o componente posee un atributo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos una métrica evalúa los atributos y un atributo es una característica de una entidad. Entonces, yo necesito tener una entidad para ver qué atributos conforman esas entidades y poder medir esos atributos. Y por característica importante, una métrica debe tener una unidad de medida que nos permita saber qué es lo mismo y que se pueda comparar. Por eso dice que es estándar. Entonces, en este entendido, son las métricas. Ahora, ¿cómo vemos las métricas de proyectos de software? Cuando vemos una métrica de proyecto de software o de cualquier cosa, tenemos que entender que tenemos que identificar qué es la entidad que medimos, cuál es el atributo que le vamos a medir a esa entidad. Nosotros como personas podemos tener muchos atributos, triglicéridos, azúcar en la sangre, grasa en la sangre, estatura, peso. Somos personas como entidad, tenemos varios atributos y hay métricas que lo miden y tenemos unidad de medida estándar. Poniendo estos antecedentes en relación de la situación del software y la métrica, voy a pasar a la analogía. Y quiero que vean esta foto donde tenemos a un paciente y tenemos a una enfermera y a una doctora que la están revisando, ¿no? Pensemos que está en terapia intensiva. Y tenemos algo que normalmente en este tipo de fotos pasamos de largo. ¿Y eso qué es? Todas estas cosas que están aquí. Cuando nosotros hacemos un análisis, la doctora y la enfermera, si solamente se la pasan viendo a la persona, pues sí, difícilmente pudieran saber qué tiene.
Pero como existen una gran cantidad de sensores que le mandan información a todos estos aparatos, ellas pueden determinar con base en datos, con base en métricas, la situación o la salud del paciente. Entonces, con base en los atributos que miden del paciente, pueden determinar la salud del paciente. Eso es muy importante. Entonces, haciendo un análisis de esta figura, tenemos por un lado el objeto del monitoreo y control, que en este caso sería el paciente, o de la curación para este caso. Pudiéramos tener la obtención de datos, que aquí pues son sensores, y normalmente en este nivel que vamos de avance de tecnología, los sensores son bastante precisos. Podríamos también tener dispositivos médicos, que estos dispositivos médicos lo que hacen es presentar datos que se obtienen con los sensores. Y en el punto 4 tenemos una conversión a información. Estos solamente proporcionan datos. Quienes convierten esos datos a información son estas personas. Y para convertirlos a información necesitan tener un contexto y por eso se prepararon. Entonces, de acuerdo a la preparación que tienen, van a poder interpretar esto y van a poder determinar si está bien o está mal. Oye, tiene presión 120/60. Y si alguna de ellas o todas ellas estudiaron y saben que 120/60 a lo mejor es normal, pues van a decir, pues está bien. Pero si alguien de ellas se durmió en la clase y dijeron, nada más oyó 20/60 y dice 120, pues está muriendo, ¿no? O sea, dependerá del contexto que cada una tenga. Después de la conversión de información viene la simplificación de información y la toma de decisiones, porque ellos van a ver qué hay en todos los sensores y ellos con base en su contexto y esta información van a tener que tomar decisiones. Oye, está bien, está muriendo, está recuperándose, etcétera. Y después van a tener que platicarlo y hacer la interpretación de esa información de una manera sencilla para los familiares. En este sentido, la parte crítica es donde está trabajando el doctor o la enfermera. ¿Por qué razón? Porque en esta parte donde tiene que ver con el doctor y la enfermera, no estoy considerando a los familiares ni al paciente porque pues este está enfermo y a esto solamente les van a dar información y sería otro tema de otro proceso. Pero en este proceso, la parte del doctor y de la enfermera son las partes más relevantes porque el doctor puede convertir a información erróneamente de forma voluntaria o involuntaria. Es decir, si no estudió bien y no sabe, pues a lo mejor no se da cuenta, pero también lo podría hacer a propósito. Y la toma de decisiones también. O sea, podría tomar una decisión adecuada, pero también hay doctores que pudieran decir, no, pues mejor le voy a decir que está mal para que me lo sigan dejando otro día y entonces cobre más. ¿Sale? Entonces, en estos dos elementos que intervienen las personas es donde entra la ética. Y la ética lo que dice en algunas definiciones, porque hay varias y sus antecedentes etimológicos, etcétera, pero yo la que utilizo sería esta, que es una ciencia que estudia la moral de los actos humanos. ¿Por qué moral? Porque tiene que ver con el bien y el mal. ¿Qué tan bien o mal están los actos humanos? Y un acto humano se difiere de un acto del hombre en que un acto del hombre pues, normalmente es por instinto. Comes, duermes, haces tus necesidades por instinto. Y un acto humano tiene dos características. Se implica la inteligencia y la voluntad. Por eso, esta parte donde está el doctor y la enfermera tiene que ver con la ética. Y como vemos, dependiendo de las métricas, ellos pueden tomar decisiones. Entonces, la ética tiene que ver con la voluntad que hace. ¿Cuál es la diferencia de esto? Ah, bueno, que si aquí se tienen sensores precisos y se tienen estos dispositivos, es muy probable que si toman decisiones incorrectas, voluntaria o involuntariamente, que voluntariamente estaría mal, ¿no? Siempre va a haber una manera de que se pueda validar lo que hicieron. Porque cuando ellos cambien de turno van a llegar otros doctores que van a poder decir, oye, ¿por qué tomaste esa decisión si los datos eran otros? Y esa es una pieza fundamental. Entonces, el tema de poder utilizar adecuadamente las métricas y los datos convertidos en información cobra una gran relevancia, porque puede ser que sea más eficiente. Ellos no se van a quedar todos los días seguidos en una semana, va a haber cambios de turno, entonces va a haber gente que pueda interpretar y saber cómo va el paciente. O si ellos se equivocan, va a haber gente que pueda revisar por qué se equivocaron o cuáles fueron las decisiones que tomaron mal. Y eso es muy importante. Pasemos a otra analogía de una situación similar. Es un curandero, ¿sí? Si podemos ver aquí a esta persona, pues también está enferma, va a que la curen, está el paciente, están los familiares después,
Pero aquí el que obtiene los datos, pues no son los sensores, es el curandero. Quien presenta los datos, si es que aplica, no aplica porque no se los presenta a nadie, pero asumamos que él hace una interpretación en su cabeza de acuerdo a lo que ha aprendido, no a lo que ha estudiado, a lo que ha aprendido de generaciones atrás. Él convierte la información. Entonces, pues también aquí es un tema. Y él va a simplificar la información con base en los conocimientos que tiene. ¿Qué observamos de esta situación a la otra? Aquí vemos la presencia del curandero en 4 pasos de 6. ¿Qué pasa si el curandero les dice a los familiares que está mal? ¿Hay manera de que alguien pueda validar que sí estaba mal? No, ¿por qué? Porque él es el que dice qué datos obtuvo. ¿Qué pasa si él dice no tienes nada y la persona está enferma? ¿Hay manera de que le puedan reclamar y decir, oye, pero ¿por qué me dijiste que estaba mal? No, ¿por qué? Porque él interpretó las cosas de una forma y él es el que integra toda esta información. En ese sentido, el tema de las métricas, cuando se usan adecuadamente, lo que nos permite es tomar decisiones basadas en datos. Y esto es muy relevante, porque cuando tomas decisiones basadas en datos, lo que haces es que no interfieren ni prejuicios, ni emociones, ni subjetividad. Y las decisiones se pueden replicar o se pueden repetir. Puedes identificar patrones, puedes hacer inferencias y puedes hacer un análisis post-mortem que te puede ayudar a mejorar los procesos, a mejorar las decisiones, pero lo más importante es base de empezar a trabajar de forma científica. Cuando nos basamos en la toma de decisiones basada en datos, lo que estamos fomentando es transparencia, rastreabilidad, un enfoque científico, eficiencia y una parte o toma de decisiones no subjetiva. Y esta es la pieza fundamental cuando estamos hablando de la ética. El impacto de no utilizar o no aplicar de manera ética las métricas, es decir, no considerarlas, porque cuando estamos en el caso del curandero, no están considerándose métricas. El caso de no usar métricas para los proyectos, estamos cayendo en temas que tienen que ver con la ética. ¿Por qué? Porque entonces depende completamente de las personas. Ahora bien, voy a poner el caso de los proyectos de software. Así como en el otro, tenemos aquí al administrador de proyecto o al líder. Y él tiene que estar viendo el proyecto para controlarlo. Y la manera en que lo hace es a través de la experiencia. La experiencia normalmente se adquiere así. Primero empiezas de manera simplificada, luego tienes un gran crecimiento y luego se estabiliza. Y esta experiencia la tienes echando a perder proyectos. ¿Por qué? Porque la gente no usa métricas. Ahora, esta experiencia te puedes apoyar porque dice el PMBOK, oye, para gestionar los proyectos tienes que seguir las prácticas. Pero ¿qué creen? En el cuerpo de conocimientos, la herramienta y técnica más utilizada es el juicio de expertos, no las métricas, el juicio de expertos. Y la segunda técnica son las reuniones. ¿Eso qué quiere decir? Que esto se parece más a la parte que estamos trabajando con un curandero que con un doctor. Y por esa razón, los proyectos, por el mal uso o por el desuso o casi uso nulo de métricas, lo que implica que las decisiones todas son de las personas y las personas normalmente no van a decir no sé o no lo puedo hacer o no lo puedo lograr, ¿sí? Ese es el impacto que tenemos en las métricas en los proyectos. ¿Por qué? Porque la gente aparentemente tiene ética, pero nadie que esté en su trabajo le va a decir no sé cómo hacerlo a su jefe. Nadie le va a poder decir no estoy trabajando el tiempo que trabajo, ¿sí? Y esto es el impacto, esta es la principal preocupación y los resultados que tenemos hoy en día en la industria. Si yo hago el análisis de este como hicimos nosotros, el objeto de control, monitoreo y control es el proyecto, la obtención de datos es el líder, la presentación de datos es herramientas, sí, de Project, de Jira, de todo eso, pero ¿quién mete los datos? Las personas. No son datos que se recolecten con sensores, son datos que meten las personas. Y ahí entra otra parte de las métricas y de la ética. Porque les digo, las personas resulta que siempre trabajan 8 horas al día y 40 a la semana y los proveedores cobran 160 horas al mes. No se trabaja eso. Conversión de información la hace el líder. La simplificación de la información la hace el líder. Y la interpretación de la información se le da a los stakeholders y obviamente le puedes decir lo que quieras.
Eso hace que no tengamos los resultados que habíamos planteado. Y la última diapositiva es que tengo unos ejemplos de eso. El primero que les puedo comentar es, había un director de Banorte que se jubiló y en un coloquio que se hizo en 2015 mencionó, en 30 años, ningún proveedor de desarrollo de software me ha podido decir por qué me cobra lo que me cobra. Y durante la ejecución de proyectos, nunca me han podido decir de manera precisa y fundamentada cómo va el proyecto. Aquí estamos viendo el impacto directo de las métricas, el impacto directo de no tener ética en las métricas. ¿Por qué? Pues porque ni siquiera las utilizamos. En el registro de horas invertidas por los desarrolladores, la gente hoy, las empresas, fábricas de software le preguntan a la gente, regístrame por favor cuántas horas le inviertes al proyecto. Todos terminan invirtiendo 8 horas diarias. Eso no es cierto. Necesitamos tener esa información, porque si no tenemos esa información es como si los sensores que están con el enfermo pues no funcionaran. La evaluación de desempeño de proyectos. Siempre los proyectos que empiezan van bien. ¿Cuándo empiezan a ir mal? Después de la segunda, tercera parte del proyecto, porque es cuando ya se empiezan a dar cuenta que no van a terminar a tiempo. Pero antes siempre van bien y entonces pues es irreal que yo diga, ibas bien, ¿por qué te empezaste a atrasar y empiezan a hacer los pretextos? La evaluación de la calidad de los proyectos. ¿Cómo se evalúa la calidad? Es importante evaluar la calidad y de manera cuantitativa, porque si no la calidad por naturaleza es subjetiva. Estimación de proyectos. En la Auditoría Superior de la Federación hay, cada vez que hacen el reporte, problemas de estimación. Este es un ejemplo. Para un proyecto, la media del costo de un proyecto es esta. Y hay proyectos que están muy por abajo y hay proyectos que están muy por arriba. Eso lo que implica es que hay proyectos que no van a salir y hay proyectos que con un proyecto hay empresas que se hacen millonarias. Entonces, necesitamos trabajar en el tema de ética en las métricas, pero necesitamos primero conocerlas. ¿Sí? En una plática en LinkedIn aparecía una persona de la industria que dijo, bonitos ingenieros que no tenemos ni una métrica. Y no es que no tengan, lo que pasa es que no se conocen. Entonces, pues ese es el planteamiento que yo quería hacer. Creo que hay áreas importantes que debemos de trabajar todas en las métricas y traté de hacer algo simplificado. Espero no haberme excedido mucho tiempo. Gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Valdés su auto por su presentación y por todos los ejemplos que nos proporcionó para entender el impacto que tienen las métricas. Ahora pedimos la intervención de la doctora Marcela Peñalosa Báez, quien es colaboradora académica en la UNAM y está certificada como profesional en administración de proyectos por el Project Management Institute. Es egresada de la primera edición del curso internacional en dirección TIC para CEO de universidades, organizado por MetaRed Global. En 2015 fue reconocida por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM como egresada titulada distinguida por su trayectoria profesional. A partir de 2023, coordina los trabajos académicos de la Red Universitaria de Colaboración en Ingeniería de Software y Bases de Datos de la UNAM. En la universidad dirigió al primer equipo de trabajo que certificó un sistema de gestión de calidad para el desarrollo de proyectos de software bajo la norma ISO 9001-2015, basándose en el modelo Microsoft. Entre otras aportaciones a la UNAM, destaca la primera implantación de tienda virtual y del sistema de votaciones por Internet, así como el diseño de soluciones de transparencia. También ha contribuido a la generación de normatividad estratégica de TIC en la UNAM. Destaca su participación en la emisión en 2005 del acuerdo por el que se implementa el uso de la firma electrónica en la UNAM, primero en su tipo, y el acuerdo por el que se establecen los lineamientos generales para la política de acceso abierto de la UNAM. Adelante, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenos días, buenas noches, conforme nos estén viendo en esta conversación. Pues muy interesante los que nos plantea el doctor Valdés. Sin duda vivimos en una época en que estas medidas, estas métricas tienen importancia sin precedentes en la vida social. Las tecnologías de medición se van entretejiendo cada vez más en nuestra sociedad. Tenemos informes diarios de salud pública sobre enfermedades, sobre tasas, por ejemplo, de ejercicios como de vacunación, de emisiones climáticas, de impacto en la biodiversidad, de inflación, de temas financieros.
pero también estamos ya en un entorno donde la cuantificación del yo, es decir, de lo que hacemos cada uno de nosotros, a lo que se llega también gracias a las tecnologías digitales, a las redes sociales, a la vigilancia conectada, pues también están en el centro de estas reflexiones a las que les estamos invitando con esta conversación. Y bueno, pues también es por ahí famosa una frase que dice que lo que no se puede medir no se puede controlar. Y bueno, hay diferentes variantes. Se habla de controlar, de definir. El tema es que, bueno, todo esto es muy relevante, sobre todo en organizaciones, que es un objeto de estudio al que nos invita este tercer congreso. Pero sí, en las organizaciones donde es necesario tener un control, un seguimiento, pues hay estas necesidades y diferentes aproximaciones hacia los ejercicios de medición. Y de por sí, pues es que tendemos a creer, como ya nos ha planteado Francisco, que los números son objetivos, pero los números pueden estar tan viciados y tan manipulados como puede estar cualquier otro tipo de informe escrito. Y especialmente en relación con lo que son los bienes públicos, pues hay diferentes estudios. Yo encontré este que les quiero compartir, me pareció muy interesante, es ya del 1995, pero este autor, Smith, pues se propuso establecer 8 consecuencias de la publicación de datos de desempeño en el sector público, que son no intencionadas y no deseadas, pero que son pues algunos comportamientos en los que se puede incurrir. Me pareció interesante compartirlos, aquí los tenemos y pues por una parte está la visión de túnel, que de pronto al medir solo nos enfoquemos en las métricas y de pronto caigamos en excluir otros aspectos importantes. Smith también nos habla de la suboptimización y esto es muy común también en los ejercicios de medición, cuando de pronto nos concentramos solo en objetivos locales y no buscamos también pues esta visión de bosque que propone esta ilustración cuando hablamos ya de los objetivos organizacionales. Yo he tenido la oportunidad de conversar con personas que tienen muchos datos, recolección de datos de mucho tiempo, pero solo piensan que pueden hacer con ellos en su ámbito particular, en su ámbito de influencia. Y de pronto sí hace falta que las organizaciones tengan personas que puedan tener la visión de bosque. Tenemos también relacionado con esto de la visión, pues la miopía, cuando de pronto solo pensamos en objetivos de corto plazo y no vemos más allá y pues caemos en esta problemática. Otro aspecto que señaló Smith y también hablaba de estas mediciones de salud, Francisco, en su presentación, pues cuando de pronto no tenemos énfasis solo en las métricas, en lugar de enfocarnos en el cumplimiento de los objetivos. De pronto conozco a alguna persona que se mide todos los días la presión arterial varias veces al día, pero no está haciendo un cambio de impacto de largo plazo en su alimentación. Entonces, de pronto, pues esto también puedo medir, pero en realidad no está claro el objetivo en el que se enmarca esta medición. Otro aspecto es la distorsión, que por cierto, pues bueno, creo que todos la sufrimos, todos hemos estado en contacto con estos ejercicios donde claramente hay una manipulación de los datos de una manera intencionada hacia cierto resultado, hacia cierta interpretación, que es el siguiente punto, una mala interpretación cuando no hay una manera correcta de interpretarlos. Y también está el que los datos se tomen como una base para hacer una manipulación de la conducta, que es también otro aspecto en lo que podemos incurrir. Y me pareció muy interesante que en inglés le llama ossification, cuando de pronto las métricas rígidas inhiben la innovación, ¿no? Y de pronto también esto de las organizaciones ágiles y todo este marco ya más vigente, más actual, de cómo las organizaciones deben ser muy flexibles, bueno, pues de pronto el cómo las medimos y cómo las analizamos no pueden ser un impedimento a la innovación. Y bueno, pues pasando a lo que son también los códigos éticos, que es algo que Israel Ortega, el doctor Israel Ortega, también organizador del Congreso, le interesaba mucho que platicáramos en este segmento
sobre estos códigos éticos, pues compartirles que pues sí, estos siempre nos hablan de qué comportamiento se espera de cada individuo. Cuando uno escribe o ayuda a escribir códigos de ética o lineamientos éticos en las organizaciones, de pronto uno se pregunta, bueno, esto es como de sentido común, y pues resulta que no estás, y más ahora con la convivencia de distintas generaciones, con distintos marcos éticos y morales y de conducta, pues sí es importante tener cuidado en cómo se asegura que todos los integrantes de una organización pues sepan qué es la integridad, qué es la responsabilidad, qué es la profesionalidad durante un trabajo. Y bueno, cómo se maneja la información confidencial, cuál es el manejo adecuado de un entorno de trabajo seguro, cómo se evitan conductas ilícitas, por ejemplo, el aceptar obsequios o el faltar al trabajo sin alguna justificación que, bueno, en generaciones ya mucho más recientes, los jóvenes suelen hacer esto sin mayor reflexión sobre las consecuencias. Y bueno, pues a menudo esperamos esto, que se trate en las organizaciones con justicia a todas las personas, pero pues establecer esto es realmente un gran reto. Y cuando hablamos de la tecnología de información, pues la ética en la TI plantea estos problemas morales nuevos, únicos tal vez, porque la propia tecnología de la información ha provocado cambios sociales, políticos, conceptuales, y pues nos propone diferentes preguntas que, bueno, son amplias, como hablar de las responsabilidades morales de los profesionales de la informática, de quién es la culpa cuando falla un programa que tiene consecuencias sobre todo negativas. ¿Es inmoral o no la piratería informática? ¿Es inmoral o no? ¿Es ético o no hacer copias no autorizadas de programas informáticos? O ya hablando de política pública, si hay libertad de expresión, de asociación, cuando estamos hablando de redes informáticas que pueden ser monitoreadas, a las que se les puede dar un seguimiento y una manipulación de los datos que recaban. Y también, bueno, pues hasta dónde estamos entonces protegiendo el derecho a la privacidad. En sí, la lista de preguntas cambia porque la tecnología de la información va evolucionando. No nos vamos a meter, sabemos que ha sido materia de otros paneles el hablar de la inteligencia artificial, pero la ética en la inteligencia artificial tiene verdaderamente ya mucho que reflexionarse y que estudiarse y trabajarse en lo colectivo. Quiero también hablar de los algoritmos, porque los algoritmos estructuran silenciosamente nuestras vidas. Pueden determinar si una persona es contratada, ascendida, si se le ofrece un préstamo, si se le puede proporcionar una vivienda. Y también está determinando, y lo vemos en nuestro dispositivo móvil todos los días, qué anuncios políticos vemos, qué artículos de noticias y qué anuncios publicitarios vemos como consumidores. Pero la responsabilidad sobre los algoritmos no es clara. Pueden estar cargados de valores en lugar de ser neutrales, pueden traer consecuencias morales, y bueno, son un actor importante en la toma de decisiones, el tema que ya señalaba Francisco, la toma de decisiones éticas, y pues influyen en la delegación de funciones y en las responsabilidades dentro de esta toma de decisiones. Las empresas deben entonces, creo, ser responsables no solo de la carga de valor de un algoritmo, sino también de diseñar quién hace qué dentro de la decisión algorítmica. Y pues en este sentido, las empresas que desarrollan algoritmos deben ser responsables también de determinar el papel que se permite desempeñar a los individuos en estas decisiones algorítmicas. Creo que si un algoritmo está diseñado para impedir que un individuo asuma una responsabilidad en una decisión, bueno, entonces quien diseña el algoritmo pues debe ser responsable de las implicaciones éticas de ese algoritmo y de sus consecuencias. Y bueno, como ejemplos ya un poquito más en concreto, me encantó este ejemplo, aquí les pongo la liga, porque pues en esta página se proponen hablar de buenas prácticas en la medición ética. No me voy a detener a leerlas, pero hablando de esto de que de pronto hay temas que parecen de sentido común, pues aquí me pareció muy interesante que hablan con cuidado de si, por ejemplo, el tercer punto dice, si ya se dispone de un formulario de consentimiento, asegurarse de añadir un texto sobre el consentimiento para participar específicamente en actividades de medición. O, por ejemplo, el último punto que habla de que los recopiladores de datos
deben estar preparados para proporcionar apoyo inmediato si los participantes se alteran al participar en un ejercicio de medición. O también aquí en esta última parte de estos bullets, de estos puntos, habla hasta ya de asegurarse que los datos se almacenan de forma segura o que se colabore con el departamento informático, que se guarde copias impresas de los datos en un armario cerrado con llave. De pronto, insisto, no está de más establecer claramente cuál es el comportamiento esperado para un grupo de personas. Y bueno, en ese sentido, desde la DGTIC de la UNAM, compartirles que estamos en ese proceso de construir pues distintas aproximaciones. Tenemos ya un código de ética que está en proceso de ser autorizado por las instancias jurídicas de la UNAM, junto con una guía de operación. Aquí, la verdad, espero que el maestro Álvarez Castorela pueda hablar un poco más de lo que han hecho ellos en la Universidad Pedagógica Nacional, porque han dado muchísimos más pasos, van mucho más adelante, pero siempre importante en el marco del Código de Ética de la UNAM. Ahora cada dependencia o entidad de la universidad tenemos la oportunidad de establecer un comité de ética, de normar nuestro propio código de ética y también asimismo de pues hacer los instrumentos puntuales que ayuden a que las organizaciones pues tengan un comportamiento en lo colectivo a partir de la reflexión en el comportamiento individual. Que es con lo que quiero cerrar, decirles que si no somos reflexivos en torno a las métricas de proyectos y servicios de TI, pues le podemos dar validez a métricas que fueron diseñadas con fines comerciales o a la inversa, construir de pronto medidas que más tarde van a ser usadas por actores comerciales con efectos sociales inesperados. Creo que es importante, pues, promover las conductas adecuadas en las personas, trabajar mucho con los jóvenes. Los jóvenes después de la pandemia traen diferentes marcos éticos que no hemos revisado, creo yo, socialmente a profundidad. Y bueno, así avanzar en estos objetivos para que las métricas verdaderamente contribuyan a esa toma de decisiones que ya nos proponía el doctor Valdés, establecer buenas prácticas y bueno, pues gracias a todo esto poder hacer una reflexión colectiva y pues poder avanzar hacia lo que es más adecuado para nuestros grupos sociales en las organizaciones en las que nos manejamos. Esto sería todo por mi parte por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Peñalosa, por hablarnos sobre algunos aspectos que contiene la medición de métricas y el papel fundamental que tiene la ética dentro de ellas. Escuchemos ahora al maestro Gerardo Elías Navarrete Terán, quien es profesor de educación primaria, licenciado en informática y maestro en administración de tecnologías de información. Educador por convicción, disfruta compartiendo y aprendiendo de los demás. Se autodefine como un aprendiente vitalicio. También es un usuario entusiasta y promotor de la tecnología de información en la mejora de acciones de la vida cotidiana y, por supuesto, en los planos profesional y académico. Ha sido docente en todos los niveles educativos desde 1986 y ha podido vincular su pasión por la educación con la tecnología. En la Universidad Autónoma de Campeche como CIO, fue responsable de proyectos de implantación de ERP de infraestructura y de iniciativas de tecnología educativa y coordinó las acciones del proyecto México Conectado en el estado de Campeche. Actualmente imparte clases en programas de licenciatura y maestría, así como es líder de adopción y transformación digital de Edvolution. Es miembro fundador, colaborador y vocal emérito del Comité Anuy STIC. Adelante, maestro Navarrete. Muchísimas gracias. Quiero nuevamente agradecer la invitación a poder participar con ustedes y me encanta ser un poquito el elemento pragmático independientemente del valor académico que cada uno de mis predecesores ha presentado. Así que voy a compartir con ustedes la presentación que ya espero estemos observando y a la cual he nombrado métricas éticas. ¿Por qué he decidido tomar este nombre para esta participación? Porque en el transcurso de mi ejercicio profesional al frente en la administración pública, en una universidad pública, he tenido la oportunidad de lidiar con muchos elementos en los que ciertamente las métricas existen,
Ciertamente los números funcionan, ciertamente los números arrojan los resultados, pero todas nuestras métricas e incluso todos los KPIs que nosotros pudiéramos tener como indicadores claves para nuestro trabajo, ciertamente llegan a un punto de inflexión cuando los tomadores de decisiones son los que tienen que decidir qué hacer con esos resultados. Me encantaron los ejemplos del doctor cuando refería al médico y al curandero. Y finalmente, cada uno de nosotros como proyectistas justamente nos vamos a enfrentar a este tipo de cosas. Así que en los siguientes minutos me planteo que ustedes puedan, como resultado de mi conversación, el valorar el compromiso ético que tenemos aquellos que trabajamos con proyectos de TI al emplear estas métricas de proyectos y servicios para realmente alcanzar resultados óptimos en el desarrollo de nuestro trabajo. Y créanme que existen múltiples marcos. En la institución en la que tuve oportunidad de colaborar, pues éramos maravillosos con nuestras ISOs y con nuestros estándares en muchas cosas, pero no necesariamente tomábamos los valores de esos indicadores para la toma de decisiones y nos enfrentamos a situaciones muy particulares. De tal suerte que si nos vamos a nuestros diferentes estándares, pues vamos a encontrar que no tenemos uno, sino tenemos muchos. Y que muchas veces en esa diversidad también nos llegamos a perder. De repente, en una institución nos piden cumplir con un estándar, cumplir con otro, apegarnos a otro, y llega un momento en el que la mezcla de todos los estándares o de todas las coincidencias o diferencias que existen entre ellos vuelven sumamente complejo el poder integrar la información necesaria para la toma de decisiones. Nuestras mejores prácticas pueden estar orientadas con cualquiera de estos estándares. Podemos hablar de sistemas de información, podemos hablar de servicios de TI, podemos hablar de seguridad en la información, podemos hablar de marcos tan importantes para servicios como lo son el COVID o el ITIL, o incluso en nuestro país el MAGTIC. Y bueno, por supuesto, si hablamos de desarrollo también podemos estar circunscritos a lo que CMMI nos puede ofrecer, o incluso algo que yo he visto en muy pocos espacios, que es no solamente lograr con un PSP, sino lograr en un equipo que varios ingenieros con un PSP puedan realmente lograr un PST, en cuyo caso la aplicación a la que yo no tuve la intención de acceder y de trabajar el tiempo que tuve la posibilidad de desarrollar sistemas de información como programador y analista y luego como líder de diseño en la universidad, pues realmente presentaba retos muy importantes que nos podrían arrojar números muy severos y que responderían a esos interrogantes de cuánto cuesta un software, en cuánto tiempo lo puedes desarrollar, realmente cuál es el trabajo que se está realizando para llevarlo a cabo. Y en ese sentido, siempre será importante que en la institución en la que nos encontremos nos apeguemos a los estándares básicos que la institución requiere. Me tocó compartir con algunas instituciones en las que todos los estándares querían cumplir y querían ir a uno y al otro y al otro. Y a final de cuentas, por muy fuerte que sea la organización o muchos recursos que ella tenga, es sumamente difícil poder atender a todos los estándares que nosotros quisiéramos. Y por ello, esos estándares pues derivan en cómo medimos, que son nuestras famosas métricas de las que ya nos hablaba el doctor también. Y aquí, para nuestras instituciones, debemos de determinar con claridad de esos estándares y esas métricas cuáles son las que verdaderamente necesitamos y cuáles son las que, debido a la complejidad de la institución y también a la complejidad de la norma, del estándar o del cuerpo de conocimiento, requiere una mayor atención
en nuestra organización. Tuvimos en algún momento conversaciones muy interesantes acerca, por ejemplo, de el ISO 27000, buscar la seguridad de la información. Y yo sonreía por ser parte de una institución pequeña, en realidad, en comparación con otras con las que tuve la facilidad de sentarme a conversar en la mesa. Y pues nos dábamos cuenta que, por ejemplo, equipos tan grandes donde había todo un CERT y donde había todos los elementos para cuidar la seguridad de la institución y que eran equipos de 5, de 10 personas, pues aquí la persona en mi universidad, la persona que atendía eso, era la misma que atendía 3 o 4 cosas más que no le permitían llevar a un nivel importante la aplicación de los estándares o de las normas para poder medir y obtener esas métricas. Y sobre todo, al no poder aplicarlas, pues no teníamos los resultados correctos para poder obtener esa evaluación que nos diera realmente los datos necesarios para una correcta toma de decisiones. De tal suerte que quiero señalar, quiero destacar aquí que en la práctica es muy importante que midamos las fuerzas de nuestros departamentos de TI, de nuestras direcciones generales. Y en mi experiencia, reportar directamente a la rectoría era muy interesante, puesto que toda la responsabilidad y la confianza en la ejecución de los proyectos de TI del portafolio que fuimos desarrollando, pues recaía en realidad en la persona en ese momento de un servidor y en la Dirección General de Tecnologías de Información de la universidad. Y a ello asisten muchos elementos que nos llevan a hacer difícil esta tarea. No voy a olvidar, y es una experiencia maravillosa, en alguna ocasión, en una reunión, tenía yo una tos similar a la que tengo en este momento. Y otros funcionarios que estaban con nosotros en una reunión con la rectora, em, me hicieron ver como que tenía yo cierto temor a enfrentar las situaciones que estábamos presentando y que cada que se presentaba la rectora me daba tos. Y déjenme les cuento que en ese sentido la ética siempre es muy importante porque uno tiene que cumplir con ese deber moral de atender la responsabilidad que uno tiene en la institución. Y el comentario fue muy interesante porque la rectora volteó y me dijo, ¿me tienes miedo? Y le contesté, no, tengo miedo de equivocarme. Sonrió, soltó un par de carcajadas y luego volteó y les dijo a los otros 2 funcionarios, sepan ustedes que de todas las áreas que hay en la institución, de la que menos sé es del área de Gerardo. Y si Gerardo está ahí, es porque tengo la total confianza de que lo que propone o sugiere es lo correcto. Y en ese sentido, la responsabilidad ética es todavía mayor. Es un peso muy importante el que nosotros tenemos que compensar para poder entregar verdaderamente resultados que funcionen en nuestras organizaciones. Y la realidad es, las usamos. Vayamos a analizar nuestras instituciones. A lo mejor existen, a lo mejor las medimos, pero no necesariamente las usamos para la toma de decisiones. Y cuando hablamos de KPIs, cuando hablamos de tableros de control y tableros de mando, va a ser muy importante el distinguir si en realidad en nuestra organización, un ente público, la alineación estratégica de los elementos del negocio, de la dependencia, corresponden con la alineación de las políticas y del el desarrollo de los proyectos de tecnologías de información en la organización. Si no encontramos estos elementos alineados, difícilmente vamos a poder utilizar estos KPI para la correcta toma de decisiones. Y eso, créanme, es una triste realidad. Y esta es otra que nos lleva precisamente a reflexionar. ¿Torcemos las métricas? ¿Por qué? Cuando no se conocen, cuando no están ampliamente difundidas y no forman parte de ese conocimiento general de la organización, pues podemos interpretarlas como nosotros queramos.
y no cómo debemos de interpretarlas. Y en ese sentido, por ello, desde mi perspectiva, es tan importante el fomento y el desarrollo de los principios éticos en todos los responsables de tecnologías de información. Y no solo el desarrollar esa ética personal, sino el tener los cuerpos necesarios, tanto normativos como los cuerpos colegiados en las instituciones, para que la ética se tome con la seriedad que debe de tomarse en todas nuestras instituciones. Y esto, créanme, que el momento en el que todas las instituciones logremos normarlo, logremos seguirlo y sobre todo logremos llevarlo a la práctica desde nuestra propia persona, cada uno de los miembros de la organización, vamos a tener organizaciones más productivas, con mejores resultados y sobre todo enfocadas a la consecución de las misiones de las mismas. Y, por supuesto, vamos a alcanzar con mayor rapidez la visión de cada una de ellas. Quiero dejar ya mi participación terminando con esta conclusión, que para mí es muy importante. Debemos de valorar nuestro compromiso ético al emplear las métricas de proyectos y servicios de TI, porque si no lo hacemos, no vamos a alcanzar los resultados óptimos en su desarrollo. Créanme, es muy retador estar en una posición donde tienes todo el control, donde tienes toda la posibilidad de la inversión, donde tienes las manos abiertas, porque en las administraciones en las que tuve oportunidad de con diferentes rectores, siempre tuve la libertad de actuar y el principio ético y los valores que pude mantener durante todo ese tiempo, pues nos ayudaron realmente a crecer y avanzar institucionalmente. Y por ello es que hoy me ha dado mucho gusto realmente compartir con ustedes. Así que les agradezco su atención y el tiempo que me han proporcionado. Aquí tienen ustedes en SQR el acceso a mis redes sociales. Y pues bueno, seguimos fomentando el uso de las tecnologías de información en la educación desde otro frente ahora, pero con mucho ánimo para que la educación aproveche de la manera más adecuada lo mucho o poco que tenga a su alcance y que, como siempre he dicho, utilicemos no la moda tecnológica, sino la tecnología que tengamos al alcance y que mejor podamos aprovechar. Así que, nuevamente, muchísimas gracias y quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias, maestro Navarrete, por compartirnos su experiencia y mencionarnos la importancia que tiene la ética en las instituciones. Continuamos ahora con el maestro Víctor Álvarez Castorela, quien cuenta con más de 35 años en el sector financiero en iniciativa privada, así como en sector público, donde además de ser docente en educación superior, ha ocupado diversos cargos en el Instituto Politécnico Nacional y en la Subdirección de Informática de la Universidad Pedagógica Nacional. Es licenciado en Ciencias de la Información por el Instituto Politécnico Nacional, donde también hizo sus estudios de posgrado en la maestría en Ciencias con especialidad de Administración y Desarrollo de la Educación. Cursó también el Diplomado en Alta Dirección en Innovación y Tecnología en el IPADE y está concluyendo el curso en MIT sobre Ciencia de Datos y Aprendizaje Automático para la Toma de Decisiones basada en datos. Es académico titular de la Academia de Ingeniería desde 2015 y académico de número en la Academia Mexicana de Informática. En 4 ocasiones ha sido reconocido por la revista CIO como uno de los 100 mejores directores de informática. Es especialista en temas de gobierno electrónico y modelos educativos apoyados en tecnología. Por favor, maestro Álvarez, ¿puede compartirnos su opinión sobre el compromiso ético en las métricas de proyectos y servicios tecnológicos de información? Sí, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Y bueno, más bien será buenas horas para los que estamos en el ámbito de educación en línea, para el momento que hayan podido realizar esta grabación. Agradezco mucho la invitación y bueno, con las presentaciones que me antecedieron me dejan la vara muy alta. Vamos a tratar de cubrir las expectativas sobre el tema en particular y desde mi perspectiva hay 4 aspectos como objetivo en esta presentación para no llevar mucho tiempo.
que trataríamos de platicar con ustedes. Bueno, primero es, ¿qué queremos evaluar normalmente para poder entender, como ya nos explicaban anteriormente, sobre las métricas, ¿no? Pero la idea es, que también se ejemplificó de una excelente manera, es qué queremos evaluar, ¿no? Después veremos, como ya también se comentó, algunos ejemplos de métricas, pero desde el punto de vista de tecnologías de información y comunicación, y qué principios éticos, que también ya se mencionó algunos, y vamos a también a reforzar sobre este tema. Y por último, como bien nos comentaba la doctora Marcela, sobre el marco normativo y nuestra participación en ello, porque al yo estar trabajando en una institución pública, estamos sujetos a la normatividad que inclusive viene desde las políticas de gobierno. En este caso, nosotros siempre estamos supeditados a la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, que son los que nos marcan los rumbos, además de, obviamente, la propia normatividad que aplica para las entidades educativas, en este caso de gobierno federal. En ese sentido, lo de qué queremos evaluar, en muchos casos ya en materia de TIC regularmente se evalúa el rendimiento de los sistemas y servicios de tecnología de información y comunicaciones. Ya uno de los aspectos que normalmente queremos evaluar es el caso del rendimiento, y esto está más enfocado un poco a cómo operan las máquinas y cómo operan los algoritmos dentro de un equipo de cómputo. También la otra parte es cómo podemos entender bueno, que nos resulten estas métricas para mejorar la eficiencia y la eficacia de los procesos del propio negocio. Esa sería la otra forma de ver las métricas que nos van a ayudar a medir cómo es que nos estamos desempeñando en algunos procesos. La otra es tomar decisiones desde el punto de vista estratégico sobre las inversiones de TI. Ahí ya tiene una doble funcionalidad. Una, por un lado, es ver cómo operan, en este caso, los propios sistemas para poderlos mejorar, y la otra es cómo podemos hacer mejores inversiones en este sentido, y las métricas son las que ayuden a tomar decisiones. Ahí es cuando viene una participación humana con mayor intensificación, sobre todo porque se puede prestar en este caso las métricas que podamos interpretar o expresarlas para poder favorecer a un proveedor u otro. Ahí es donde también interviene esta parte, donde ya fuertemente interviene la parte ética de las métricas, ¿no? Como regularmente se trastocan estas métricas para beneficiar a uno u a otro proveedor. Y después la otra que también es sumamente importante, sobre todo en educación pública, es la evaluación del impacto, perdón, de las tecnologías de información y comunicación en la propia sociedad. Eso es en los ámbitos de manera general en los cuales podemos encontrar el por qué queremos evaluar, en este caso, en la ética. Algunos de estos ejemplos está en la parte de la disponibilidad. Medimos si un determinado equipo o sistema tiene disponibilidad. Está la parte de la fiabilidad de los sistemas también, de que sean, que nos estén proporcionando información de manera adecuada, como también se había puesto en los ejemplos anteriores, que no me estén diciendo mentiras en este caso, o que estén malinterpretando los datos para dar una métrica diferente. Tiene que ver también eso con la parte de la eficiencia y también la parte de satisfacción del cliente, así como ya habíamos comentado sobre impacto social. Utilizo esta imagen que aparece ahí a un lado sobre una tienda innovadora que surgió hace algunos años de Amazon Go, que solamente tenemos tiendas prototipo a nivel internacional, donde justamente utilizan una gran cantidad de métricas para poder identificar y hacer en esta tienda prototipo, evaluar a los clientes, donde prácticamente toda la tienda está totalmente automatizada. Esta primera tienda que se desarrolla en San Francisco, que se da en San Francisco, muy cerca de las instalaciones de Amazon, es la primera tienda prototípica que se hizo con una enorme cantidad de sensores que dan resultados, dan respuesta y que analizan cada uno de las monitores que están puestos ahí o sensores que están puestos ahí, donde inclusive pueden evaluar hacia dónde estoy mirando, evalúan la mirada que yo estoy dirigiendo hacia algún producto y catalogan o registran esos datos. También, por ejemplo, registran cuando yo tomo un producto solamente para verlo y lo vuelvo a dejar al instante, también queda registrado ese movimiento.
Los paseos por los pasillos también quedan identificados y además también lo que al final del día compro y que se cargan de manera automática sin la presencia de un ser humano en toda la tienda para hacer todo este proceso de comercialización, ¿no? Ahí se utilizan una gran cantidad de métricas que satisfacen o que están asociadas a estos ejemplos de métricas que acabamos de mencionar. ¿Cuáles son los principios éticos? Ya se habían mencionado algunos de ellos, menciono y reafirmo estos otros, que sería básicamente las métricas se deben utilizar para la transparencia de la información, ¿no? En el sentido de que podamos tener acceso a ellas y que podamos notar e identificar que no existe truco en algunas de ellas, ¿no? Regularmente y en muchas ocasiones nos han catalogado los que trabajamos en áreas de TI, sobre todo en los años 70, 80, parecía que las computadoras eran magia y que podíamos nosotros hacer un truco con ellas para poder desviar los datos, ¿no? Ahora ya no es así, ahora ya el pensamiento es totalmente diferente porque la cultura digital ha crecido de forma muy importante en todos los usuarios y entonces ya es muy complicado poder modificar o poder poner, como por ahí comentaban, en la parte algorítmica, poder hacer trucos para que la información se pueda desviar. Ahora ya es evidentemente transparente esta información. La otra principio ético que se tiene que manejar sobre las métricas es la parte de la justicia, que a través de estas mediciones no se vayan a cometer injusticias y eso es parte también de lo que de la implementación de estas métricas tienen que estar revisando, ¿no? Y la otra parte que es el respeto a la privacidad que se ha manejado sobre todo en nuestros últimos, yo digo, 4 o 5 años desde la aparición de la Ley de Protección de Datos Personales, se tiene muy vigente esta parte del respeto a la privacidad, que también hay sutiles diferencias con la otra ley, que es la ley de transparencia. Hay ocasiones, en algunos casos, todavía hay algunas contradicciones entre la ley de transparencia y la ley de respeto a la privacidad, y que poco a poco se han ido solventando, pero en ambos casos hay métricas que nos pueden ayudar a medir en ese sentido. Un aspecto importante que hemos estado sufriendo últimamente, sobre todo en el manejo de datos personales, en la publicación de los mismos, hasta dónde la publicación de un dato es vulneración de datos personales y hasta dónde no. Voy a poner en este caso el ejemplo que les comentaba. Como servidores públicos que soy, o que somos, en los que trabajamos en esta institución, un usuario, un ciudadano puede pedir información sobre nosotros, obviamente hasta cierto límite, porque estamos también protegidos por la ley de datos personales, pero por decir algo, cuando un ciudadano pide información de un servidor público de cualquier nivel, puede llegar a acceder a ella, por ejemplo, en el caso del nombre, del correo, del teléfono oficial e inclusive también algunos teléfonos celulares cuando estos son de uso institucional, no el teléfono personal. Ahí es donde hay las sutiles diferencias entre qué información se puede proporcionar y qué no. En el caso de los ciudadanos normales, esa información no se puede proveer tan fácilmente porque ahí aplica otra de las normas de la Ley de Privacidad de Datos que no concuerda en muchas ocasiones con respecto a la información sobre los funcionarios públicos. Ahí hay, desde decía yo, sutiles diferencias que a veces en la interpretación de las mismas pueden generar, en este caso, alguna problemática. Tenemos también cuáles son la naturaleza de las métricas. Tenemos las cuantitativas, las que regularmente se operan con datos numéricos, y que me dan información desde el punto de vista numérico, y están las otras que de repente son más complicadas y que ya empiezan a utilizarse con herramientas de inteligencia artificial que analizan el contenido de los datos y pueden hacer o pueden marcar tendencias en función de esa información que no es totalmente numérica, sino que hay que estarla revisando. Esa es la otra naturaleza de las métricas, las que son cualitativas, que se vuelve un tanto complejo poderlas seguir evaluando, ¿no? Poderlas seguir, tener un seguimiento puntual sobre esto, ¿no? ¿Cuáles son lo que debemos de considerar en este sentido para que hablábamos justamente? ¿Qué es lo que debemos aprender, sobre todo en instituciones educativas a las cuales trabajamos? ¿Qué cosas debemos de considerar
para la formación en el uso de métricas. Si bien es cierto, hemos estado hablando mucho sobre el uso, la aplicación y los ejemplos, pero en donde debemos aprender sobre el uso de las métricas. Si bien es cierto, están, como ya también se habían comentado, los estándares y buenas prácticas internacionales que ahí marcan sobre el uso de las métricas, ¿no? Ahí uno puede aprenderlas, pero desde mi punto de vista, estas se pueden ir enseñando desde los niveles de formación, y sobre todo en el aspecto de media superior y superior, ya tendríamos que estar empezando a manejar estas conocimiento del manejo ético de las métricas, ¿no? Y desde qué punto de vista, primero, desde manejar y comentar sobre la importancia de la ética en el caso del uso de las tecnologías de información y comunicación, prácticamente en todas las materias o en la mayoría de las materias que vemos en áreas de TI o en carreras de TI, debemos manejar eso. Por ejemplo, igual se comentó hace un momento sobre el desarrollo de software, ¿no? El temario contempla el uso de las metodologías, las estrategias, los desarrollos, pero prácticamente por los temarios que yo he visto, ninguno toca o tiene un apartado sobre el caso de las métricas desde el punto de vista ético. Habría que agregar esos temas dentro de esas materias. Igual en la parte de gestión de TI, si bien es cierto, en la parte de gestión de TI se basa en muchos principios y buenos principios internacionales, y apenas si se tocan pinceladas sobre el manejo ético de las métricas, y aquí es donde se debería fortalecer también en esta parte de la formación de los alumnos, ¿no? En este mismo sentido, también habría que comentar sobre los riesgos éticos asociados al uso de estas métricas, que si bien es cierto, al manejar áreas de TI, sobre todo en la parte de programación y desarrollo, podríamos desviar esa información con algunos parámetros que podríamos incluir para que pueda desviar esta información, y eso tiene que manejarse en este caso a través de estos riesgos éticos a los cuales podríamos incurrir. Manejar, obviamente, los principios éticos en cada una de estas áreas de formación, y además el conocimiento de herramientas y técnicas para el manejo ético de estas mismas métricas de tecnologías de información y comunicación. Dentro de esto justamente está el marco normativo, que tenemos varias normas, decía yo. Está la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por un lado, donde algunos apartados no necesariamente manejan el uso de métricas éticas, pero que a través de la redacción del articulado que viene en esta ley, da pie para que podamos platicar un poco sobre estas normas, ¿no? Y que deben incluir y que debemos traducir en métricas desde el punto de vista ético. Lo mismo pasa con la Comisión Nacional de Acceso a la Información Pública, que es lo que les comentaba, que pongamos toda transparencia, y por otro lado, maneja la protección de los datos personales, ¿no? Aquí también no hay un apartado de métricas hasta donde yo he revisado la ley, pero sí tienen una vez más el manejo de uso ético de la información, y en qué podemos incurrir, en qué faltas y penalizaciones podemos incurrir ante una falla técnica por el descuido del manejo, en este caso de los datos personales, o el manejo inapropiado de la información. Estos también se derivan o están sustentados, muchas de estas cosas están sustentadas en un documento que saca la OCDE sobre aprovechar al máximo las tecnologías para el aprendizaje y la formación en América Latina, donde empezaron a surgir ya este tipo de parámetros y de recomendaciones a nivel mundial sobre el manejo ético de la información, y así como su propia métrica. En el caso particular de la universidad donde yo estoy trabajando, basamos toda esta información de las leyes que acabamos de platicar en nuestro marco de gestión de seguridad de la información. Hemos creado ya un documento también con un apartado que habla sobre todo del convenio de confidencialidad que todos los desarrollos tienen que firmar, y ahora ya lo firman todos y cada uno de los usuarios que manejan información en la universidad. Este convenio de confidencialidad, donde de alguna forma no ponemos como parámetros o métricas de ética, sino más bien como el manejo ético de la información que está bajo su resguardo y su responsabilidad en cualquier proceso de la organización. En conclusión,
¿qué debemos de entender o qué debemos de considerar para estas métricas éticas? Es primero la consideración del impacto potencial de estas métricas sobre las personas. El otro es evitar utilizar métricas que sean subjetivas o sesgadas. La otra parte que es ser transparente de cómo se recopilan y utilizan los datos de estas métricas y cómo se proporcionan los interesados en la oportunidad de participar en procesos del desarrollo de estas métricas. También evitar que estas métricas lleven una opinión personal, deben ser unipersonales el desarrollo de estas métricas, tratar de utilizar estas mismas que se puedan medir, de manera precisa y considerar los posibles sesgos que estas métricas nos pudieran dar al momento de utilizarlas. Sería cuanto por mi parte. Estoy para servirles y muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, maestro Álvarez, por mencionarnos algunos aspectos y recomendaciones para implementar la ética en las métricas y, por supuesto, a nuestros 4 panelistas por sus valiosas aportaciones. Ahora me es grato dejar la conducción de la conversación de este panel con la doctora Peñalosa. Adelante. Muchas gracias, Pamela. Muchas gracias a nuestros panelistas. Gracias, Francisco. Gracias, Gerardo. Gracias, Víctor, por ser tan generosos, por compartir pues estas experiencias y su visión sobre el tema que nos propusimos pues dialogar el día de hoy sobre el compromiso ético en las métricas de TI. Y bueno, creo que todos ustedes nos han compartido pues lo que es nuestro marco de actuación como profesionales especialistas en las tecnologías de información. Ya destacaba Gerardo que muchas veces nuestros jefes, los responsables, quienes toman esas decisiones, como nos destacó siempre Francisco, pues no conocen de la parte técnica, ¿no? No manejan la tecnología y entonces descansan en la confianza que nos tienen muchas veces con responsabilidades importantes, no solo en proyectos y servicios, por supuesto en presupuestos, en decisiones, etcétera, basadas en los proyectos y servicios de TI que nosotros ayudamos a gestionar. Entonces, hablamos de responsabilidades, de estos marcos normativos a los que estamos sujetos en su cumplimiento, también a las tendencias mucho en tecnologías de información, de estas estándares nacionales, internacionales. Y bueno, a partir de todos estos temas que pudimos compartir en estas 4 extraordinarias, bueno, 3 extraordinarias presentaciones y bueno, una aportación ahí adicional, sí les quiero preguntar, ¿qué sí tenemos? ¿Y qué les viene así tras escucharnos en esto que hemos compartido? ¿Qué es lo que sí tenemos y qué nos falta? ¿Qué opinan? Porque de pronto a veces sí nos enfocamos mucho en lo que nos está haciendo falta. Tenemos a veces mucho agobio de los estándares y de los reglamentos. ¿Qué nos pueden compartir? Francisco, podemos empezar contigo ahorita y luego continuamos con Víctor. Adelante, Francisco. Gracias. Híjole, bueno, ahorita que preguntas qué tenemos y qué nos hace falta, me acordé de un video que anda circulando por ahí, ¿no? Y dice una señora que aparece ahí hablando y dice, pues debemos de saber lo que nos hace falta. Dice, si quieres bajar de peso, pues sabes lo que te hace falta, o sea, tienes que mejorar tu salud, sabes lo que te hace falta, o sea, comer sano, hacer ejercicio, si quieres llevarte mejor con tu pareja, ya sabes lo que te hace falta. El tema es cuando pues, dices, sé que necesito bajar de peso, pero pues me voy a McDonald's, ¿no? O sea, necesito mejorar mi salud y estoy sentado más de 8 horas al día y no me levanto. Entonces, en ese sentido, yo te diría, lo visualizo la respuesta de lo que mencionas en 2 partes. Uno es, ¿qué sí tenemos? Yo creo que tenemos sentido común primero, como formación del área STEM que tenemos casi toda la gente que está en el área de desarrollo o que tiene que ver con proyectos de software y servicios de TI. O sea, eso es lo primero. ¿Y por qué digo lo primero? Porque he visto en muchos temas industriales, muchas empresas, muchas instituciones, muchas organizaciones, que eso se nos olvida. Y se nos olvida cuando hablamos de software, ¿no? O sea, si yo voy al doctor,
pues sí le puedo reclamar y decir, oye, no, yo investigué en internet que aquí el triglicérido más de 220 está mal y tú me estás diciendo que no tengo problema. Dice 221, no me va a pasar nada. Y en el software te dice, "No, ¿cómo va el proyecto? Bien, ah, bueno, está bien, ya, no pasa nada. ¿Sí? Entonces, yo creo que necesitamos lo primero, el sentido común. Lo segundo, creo que tiene que ver con lo que comentó Víctor o Gerardo, no recuerdo, pero sí necesitamos incidir en las generaciones que están preparando hoy, porque todos los que estudiamos normalmente, pues de nuestros tiempos, un poquito más atrás, un poquito más adelante, pues la realidad es que no había mucho avance en tema de métricas, ¿no? Hoy platicaba con una persona y me decían, oye, ¿y qué hacemos? Porque el gran problema es que no se conocen. O sea, no es que no haya métricas, es que no se conocen. Y eso creo que sí tiene una parte que ver con la academia, ¿no? O sea, necesitamos revolucionar o reemplazar eso en las nuevas generaciones para sí capacitarlos más, sí darles mayor formación en eso. Y eso creo que también, pues hoy se está alineando muy bien porque la gente está incentivada por utilizar cosas de inteligencia artificial y pues resulta que el input básico para todas esas cosas que quieren hacer, pues son datos. Y entonces, pues hay un incentivo ahí interesante que podemos utilizar para la gente. Y por último, yo creo que hay, y eso me ha tocado una lucha de más de 15 años, es pues tratar de convencer a la gente que está afuera, ¿no? O sea, de cambiar esa visión que no es mala, pero es la que estaba en algún momento. Y ahorita hay cosas que se pueden probar. Yo creo que sí hay muchas cosas que pueden dar buenos resultados. Yo lo he visto a nivel industria cuando cambias la forma de hacer las cosas eh, y que permite a la gente una vez que dice, oye, sí puedo modelar lo que estoy haciendo, sí puedo tener información de lo que estoy haciendo. Ya sé que no es toda, ¿no? O sea, ya sé que no voy a tener todas las métricas posibles, pero con estas métricas que tengo, que son confiables, puedo tomar mejores decisiones. Ya decía por ahí Galileo, ¿no? Hay que medir lo que es medible y hacer medible lo que no es. Y en eso, pues está basado el tema de la ciencia, ¿no? O sea, mientras más cosas podamos medir, hoy la medicina ha avanzado, pues porque ya se miden muchas cosas y tú vas y te puedes hacer un sistema experto que te dé recomendaciones de cómo estás y le metes los datos. Y pues ya está, o sea, pero porque ya hay estudios. Pero ¿cómo le vas a decir a ChatGPT, oye, ¿cómo va mi proyecto? Bueno, ¿y qué datos tienes? Ninguno. Ah, pues entonces va bien. Pues no, o sea, eso no va a suceder. Y creo que eso es lo que hay que cambiar, ¿no? O sea, yo lo plantearía en esos tres elementos. Uno es usar el sentido común que usamos para otras cosas, capacitar a la gente y tratar de hacer esa difusión de las métricas que sí existen, que ya demostraron que sí funcionan, para que se empiecen a usar más y que eso genere o empiece a generar un círculo virtuoso al respecto. Yo coincido con lo que dijiste, Marce, si no se puede medir, no se va a controlar y casi nadie menciona la siguiente parte, pero si no se mide, no se controla y si no lo controla, se deteriora. Y entonces, pues se va a deteriorar, o sea, si no puedes mejorar las cosas, se van a deteriorar. Entonces, yo sí creo, o yo pensaría en tu pregunta en ese tenor. A mí me gustaría escuchar a Víctor y a Gerardo también a ver qué piensan. Gracias, Francisco. Adelante, Víctor, por favor. Sí, gracias. Estoy de acuerdo con prácticamente todo lo que comenta el doctor Valdés. Y yo agregaría que también debe estar incursionado. Debemos implementar dentro de los programas formativos, dentro de los contenidos de las materias en áreas de TI, y no solamente en áreas de TI, también ya en otras disciplinas, el manejo de de la utilización ética de las métricas e inclusive la utilización ética de la mayoría de información que estamos manejando. Porque resulta, y en muchos de los casos y ejemplos, hay ejemplos muy concretos, donde justamente no se hizo caso de este tipo de cosas, se dio por alto, ya sea por desconocimiento o porque, como siempre decimos, se me hizo fácil hacerlo. Y ya cuando vemos las consecuencias, me refiero, por ejemplo, cuando ya
descuidamos alguna parte del desarrollo de la vulnerabilidad, si tenemos el ataque y ya se vulneraron, y cuando viene la policía cibernética y nos dice, ¿por qué no hiciste tal o cual cosa? Pues es que se me olvidó, aunque sabías que lo tenías que hacer, ¿no? Entonces, es un proceso continuo, es un proceso vivo. Entonces, mi opinión es que se integren a los procesos educativos, a los procesos de formación, estas características, y que dentro de las organizaciones sea un proceso continuo y vivo, además, porque están cambiando constantemente las cosas y hay que estarlas modificando. De hecho, este es un principio que normalmente se maneja en estos programas del MGCI. Cada 6 meses se tiene que actualizar este manual sobre el manejo de la información dentro de las organizaciones. Gracias, Víctor. Gerardo. Bueno, yo coincido con ambos en sus puntos de vista, son sumamente importantes. Yo aquí agregaría algo que para mí ha sido muy importante, que es el poder modelar, por ejemplo, ¿no? Así como tenemos nuestras búsquedas, por ejemplo, hace muchos años, cuando empezamos a manejar nuestras bases de datos, yo creo que una de las formas en las que podemos ayudar a nuestros formandos, y me refiero a quienes seguimos, como el caso de nosotros, seguimos participando en la academia, es muy importante demostrar que nosotros estamos adquiriendo y que estamos utilizando esas métricas y que conocemos los estándares. Caemos de repente en un vicio muy malo de querer empapar a nuestros estudiantes de toda la información y llenarlos de cosas, pero nunca les decimos realmente para qué les va a servir cada una de esas cosas. Entonces tenemos estudiantes de ingeniería que te pueden recitar de pe a pa todos los estándares que existen en el mercado, pero que nunca han aplicado uno. Y muchas veces es importante que en ese proceso formativo el estudiante, a lo mejor no lo puedes hacer llevar, por ejemplo, una metodología ágil al dedillo, pero sí lo puedes introducir en el conocimiento de la misma y que lo intente, que empiece a trabajar con ella. Y en ese sentido también pasa con nuestros estándares y con nuestras métricas. Podemos empezar a involucrarlos en que ellos mismos tengan la intención de medirse y que ellos vayan generando a partir de sus propias mediciones elementos que les permitan distinguir sus avances. Este cuatrimestre tuve un experimento ahí con los estudiantes de más o menos de nivel intermedio, desarrollando y tratando de que entendieran cómo deberían de trabajar con una metodología Scrum adecuadamente, y no la llevaron al pie de la letra, pero el solo hecho de vivirla y de seguirla fue toda una experiencia para ellos, ¿no? Y cuando ellos mismos se evalúan, dicen, oye, terminó el cuatrimestre y avanzamos más de lo que hemos avanzado en otros cuatrimestres en este tipo de proyectos. Entonces yo creo que tiene mucho que ver con mostrarles y hacerlo nosotros. Y yo regresaría un poquito al punto de mi presentación en donde señalaba yo que tenemos que ser muy precisos con la selección de los instrumentos que nos van a ayudar a tener esas métricas. Porque a veces hay instituciones a las que los instrumentos o las metodologías nos quedan muy grandes por el tamaño de la organización, y que muchas veces con instrumentos menos sofisticados y más sencillos podemos llegar a la tarea de tener los datos para la toma de decisión. Créanme que tuve la dicha de poder presentar cosas no tan complejas que, como bien señalaba en este caso el doctor, pues le podían hacer sentido común a las personas que no estaban necesariamente involucradas con las tecnologías de información, ¿no? Entonces, nos acercamos a la gente, pero nosotros mismos nos apropiamos de nuestra medida. Y en ese sentido, vamos aprendiendo a ser autocríticos y vamos aprendiendo a mejorar desde nuestra trinchera. Entonces, creo que esa sería mi aportación, Marcela. Gracias. Gracias. Vamos a aprovechar que ustedes son docentes en educación superior y ya hablaban de la importancia de incidir en las generaciones que se están preparando hoy. Además, pues Francisco nos puso una analogía ahí muy provocadora con esto del curandero y del médico, ¿no? Que también podría ser también ahí un poquito controversial, pero bueno, vamos a pensar que nuestros alumnos de licenciatura
primero que nada, cuando cuando egresan, ¿qué tan curanderos y qué tan médicos son? O sea, ¿realmente tienen las herramientas para que saliendo de la formación de especialistas en tecnologías de información, les piden su primera cotización de, oye, hazme un sistema, hazme un sitio web, ponme una red? ¿Saben hacer esa cotización? ¿Saben hacer esa estimación? ¿Saben medir lo que se supone que aprendieron durante 4 o 5 años? ¿Y cómo podrían entonces dejar de ser curanderos? Porque probablemente lo sean al egresar. ¿Y cómo podrían ser entonces médicos? Digo, si puedo empezar, está bien, si no, si ocupa Adelante, alguien más. Francisco, adelante, porque además tú nos pusiste el tema provocador. Sí, digo, claramente digo, es una analogía, no es al 100 esa analogía, pero sí tienes razón, o sea, y está planteada así. Yo les diré personalmente que considero personalmente que el tema de desarrollo de software hoy, en particular proyectos de software, están más orientados a ser artesanales, es decir, más gente está orientada a ser curandero que profesional, que doctor, digámoslo así, ¿no? O sea, lo que me ha tocado ver en la industria. Y por curandero me refiero no que estén mal y que no curen el software, sino que pues la realidad es que solo 30% de los proyectos resultan bien, ¿no? Y eso es más azar. Digo, si echáramos un volado saldría 50%, ¿no? O sea, entonces eso a mí me preocupa personalmente. Ahora, sí creo que los alumnos cuando salen son curanderos en un aspecto, pero también tienen conocimientos sólidos en otro, ¿sí? Yo he visto muchachos de diversas escuelas, de diversas universidades, de la universidad también, que cuando salen son muy cotizados por sus habilidades, ¿sí? Igual que la gente que está en la industria. Ahora, si hablamos en particular de temas de métricos, de métricas, yo te diría, pues son curanderos o somos curanderos los que están en la industria y los que salen de la escuela, o sea, porque hay un gap todavía muy grande que avanzar. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Como poníamos en las imágenes, o sea, no es lo mismo que estudia un doctor y que le dicen, oye, mira, en este rango de valores de triglicéridos está bien o está mal, porque pues cuando sale ya no se tiene que hacer él un estudio para ver cuáles son los rangos válidos, ya lo sabe. Pero un ingeniero que sale o un licenciado en informática que sale a desarrollar un software, ¿cuáles son los rangos válidos para saber si un proyecto va bien? Pues nadie sabe. ¿Cuál es una productividad promedio en la industria? Nadie sabe. ¿Cuánto te cuesta una unidad estandarizada de tamaño de software? Pues nadie sabe. Entonces, depende de qué estemos hablando, porque si les dices, oye, ¿sabes utilizar Scrum? A lo mejor no saben al 100, pero cuando salen y los ponen a hacerlo, no está muy lejos esa práctica de lo que van a llegar a hacer. Cuando le dicen, ¿sabes desarrollar algoritmos? ¿Sabes usar instrucciones secuenciales? ¿Sabes desarrollar orientación de objetos? No veo que tengan mucho tema en eso. Pero cuando le digas, yo te diría que a los que les digas, ¿sabes cuánto cuesta tu software? No creo que te digan. ¿Sabes cuánto te vas a tardar? No creo que te digan. Pero lo mismo sucedería con los de la industria. Como anécdota les comentaría, en el curso que yo doy de métricas, participan los muchachos, o sea, les enseño cómo medir el software y cómo hacer modelos de estimación. Les enseño, o sea, cómo hacerlo. Y hay un Estimation Challenge que se llama internacional y han participado. A pesar de que tienen todo el conocimiento que tienen en otros lugares, porque es muy acotado a cómo utilizar un método de medición y generar modelos con eso, pues no les va bien, a pesar de que lo saben, ¿sí? Entonces, yo creo que falta prepararse más, porque no creo que no sepan el conocimiento para resolver lo que viene en el Estimation Challenge. Lo que les falta es un poco de creerse que sí pueden, ¿sabes? O sea, me da un poco
tengo miedo de qué va a pasar. O sea, no confío, ¿cómo le llaman? Es el síndrome del impostor, ¿no? O sea, tú sí no sabes, pero tampoco cuando sales sabes desarrollar orientado a objetos al 100, tampoco sabes Java al 100, tampoco sabes Python al 100, pero como has practicado más, pues no te sientes tan mal, ¿no? Pero el tema de métricas, al menos en la carrera donde estamos nosotros, pues, se ve una materia y es optativa. Entonces, pues yo creo que sí podemos llegar, pero hay trabajo que hacer todavía. Pues lo que nos comentas es, de entrada no sabemos, ¿no? Y no sabemos ni aún siendo ya profesionales en la industria. Bueno, Y no todos, bien, ¿eh? O sea, pues, no, no podría sí, decir, pero me refiero de ok. forma general, porque va a decir, yo sí sé. No, bueno, o sea, de forma general. Ajá. Ahora vayamos más allá y entonces, ¿cómo hacerlo con ética? ¿Qué nos haría falta inculcar? No solo, tú estás hablando de decir cómo y ahora los cómo, las herramientas y ahora hacerlo con ética. ¿Qué opinan Gerardo y Víctor? ¿Cómo le ayudamos a los nuevos profesionales y a los profesionales ya en actuación a poder alcanzar esta visión con mayor ética? Si quieren, yo comento algo, ¿no? En principio, y de manera personal, ¿cómo le hago? Inclusive con mis propios alumnos, lo que en la mayoría de los casos, o en algunos casos, me los traigo a trabajar conmigo, ¿no? Pues me siento corresponsable con ellos de que si algo no saben, pues me toca. Entonces, primero es el acompañamiento, como dice, sí, eh, llegan sin saber qué saben, hasta que se metan a la problemática y se ayuda a descubrirlo, lo hacen. Contestando un poco la pregunta que nos hacías de, bueno, ¿y cómo le hacemos? En principio, llegan aquí y les da la cartilla, ¿no? ¿En qué consiste el trabajo? Y además las normas en las cuales se tienen que sujetar para cualquier tipo de desarrollo. La primera parte es tienen que leerlas, tienen que empaparse de la documentación. Y para que puedan empezar a desarrollar y acompañarnos, sigas acompañando hasta que ya, como lo hacemos cuando empezamos a andar en bicicleta, hasta que ya van solitos, ¿no? Pero es un trabajo dinámico, porque como también bien se comentaba, los que ya tienen tiempo aquí todavía siguen cometiendo algunos errores, sobre todo por la misma dinámica que se trae todos los días de la presión de que todo tiene que estar para ahorita y ya tiene que salir, entonces se brincan muchos pasos y eso también provoca algunos errores, ¿no? Entonces tenemos que volver a retomar y es un trabajo continuo. Es en principio acompañando y después es un trabajo continuo para que todo eso se pueda consolidar. Gracias, Víctor. ¿Y cómo los invitas, Gerardo? ¿Cuál es tu experiencia con estos grupos también? Así como nos comenta Víctor, bueno, se les lee la cartilla. ¿Cómo lo has hecho tú? Fíjate que aquí yo he tenido la oportunidad de estar en dos vertientes, ¿no? Creo que tanto Víctor como Francisco han hablado de proyectos de software. Y tuve la posibilidad de tomar grupos de ingenieros, no ahora como docente, sino como director de TI, y pedirles que aborden problemas no de software, sino estar involucrados en un proyecto de infraestructura, desde el levantamiento, la organización, la preparación de la información, la investigación, y resulta ahí que lo más importante fue ponerles el acompañamiento, que no lo hice necesariamente yo, pero sí alguien de mi equipo, ponerles el acompañamiento para seguir esos comportamientos o aprender de quien lo está haciendo, ¿no? Parte de ese proyecto de infraestructura era hacer un levantamiento de qué software teníamos en cada uno de los equipos para después hacer ciertos cambios a nivel operativo y a nivel infraestructura. Y ellos mismos fueron desarrollando, a partir de una metodología que les proporcionamos, fueron haciendo su trabajo. Entonces, el darles, como bien señala Víctor, leerles la cartilla y decirles, esto se hace así, pero darles también esa libertad de que ellos trabajen y de que busquen la manera de alcanzar el objetivo, y tratarlos en la escuela o en la práctica profesional o en el servicio social, tratarlos como ya profesionistas egresados, es algo de mucho valor. A veces lo más delicado que podemos hacer es decirle, es que eres estudiante, ¿no? Y yo siempre se los digo, es que su proyecto es un proyecto
que van a vender, o sea, no es un proyecto académico que ya lo entregaron, pasó la calificación, mételo al cajón y adiós. O sea, cada cosa que ustedes emprendan, tienen que realmente entregarle el amor y hacer las cosas. Y de manera ética, vuelvo a repetir, no hay mejor forma de enseñar ética que viviéndola y que compartiéndola con tus estudiantes. Entonces, presentarles situaciones, presentarles momentos en los que ellos tengan que enfrentarse a ciertas decisiones y bueno, apoyarlos en la toma de las mismas, ¿no? En algo tan simple, por ejemplo, como que había que ir a explorar a los campus fuera de la ciudad y bueno, les dije, vamos, yo les hago las llamadas, les dan acceso y se toparon con alguien que no les quería dar acceso a un campus. Y bueno, el primero dijo, hay que hablarle al maestro Gerardo. Y el segundo dijo, no, hay que regresarnos y hacernos una identificación especial y que nos la firme el maestro Gerardo. Entonces, van buscando sus propios medios y encontrando sus propias soluciones y bueno, dándole valor a su presencia, ¿no? Y eso es parte de ese contenido moral de, bueno, vamos a hacer las cosas bien. Al que dijo, vamos a llamar al maestro Gerardo, voltearon y le dijeron, no, ¿y por qué? Vamos a buscar una solución. O sea, sí le vas a hablar y la solución es que levanten el teléfono y les diga, déjenlos entrar. Pero eso no es una solución, porque esto nos puede pasar en otro campus. Entonces, vamos a buscar algo más creativo y vamos a aplicarlo, ¿no? Y buscar siempre, perdona, la consecución de la tarea, ¿no? Y bueno, vuelvo a repetir eso, partiendo de lo que tú les muestras, ¿no? Y eso, créeme, logra mucho, mucho entusiasmo. Ahorita en la universidad con la que estoy colaborando, me encanta ver a mis alumnos entusiasmados y brincando y saltando y haciendo las cosas, pero pues haciendo yo también. Entonces, creo que es algo de lo que los que estamos aquí, pues nos sentimos muy orgullosos cuando estamos frente a la academia, ¿no? Porque sí lo hacemos. Estoy completamente convencido de que tanto Víctor como Francisco frente al grupo no se quedan quietos y hacen lo posible porque sus estudiantes aprendan. Gracias, Así como Gerardo. lo hacemos. Gracias. Bueno, pues estamos prácticamente llegando al final de esta conversación. Pues pensando en esos alumnos también, seguramente algunos ya en la práctica profesional, ¿cuál sería el mensaje final que podríamos transmitir a alumnos o quienes nos vean? Porque créanme que de pronto cuando uno busca ética en las tecnologías de información es poco el material, entonces es probable que nos encuentren mucho con este tema. ¿Qué dirías como mensaje final, Francisco? Bueno, yo lo que diría es, creo que deben para ver el tema de las éticas pensando en la gente que va a llegar a trabajar en algún momento en proyectos de desarrollo de software, yo les diría que esa ética, esa cultura que tienen, esos valores que hoy tienen, se van a ver reflejados y o modificados a donde lleguen a trabajar. ¿Qué significa esto? ¿O qué es lo que quiero decir? Ustedes son y representan los valores de su casa. Entonces, cuando lleguen a trabajar a algún lugar, si hay otro conjunto de valores diferente, pues sin duda tendrán conflictos y tendrán ustedes que decidir qué hacen o qué no hacen. Porque el tema de ética tiene que ver con el comportamiento y hay cosas que en un contexto son buenas y en otro contexto son malas. Entonces, los valores o la cultura o la ética que tiene que ver con una organización también deben de preocuparse que esté alineada a sus valores, porque si no, pues es conflictivo el encuentro, ¿no? Eso es muy importante. Y lo otra que les quiero decir es, aquí normalmente cuando digo esto con mis alumnos, la gente piensa, mis valores están bien, voy a llegar a un lugar donde a lo mejor no están bien. Pero también puede ser que se dé al revés, ¿eh? Sí, o sea, tengo anécdotas de unos alumnos que están usando cosas que no deberían de usar, aunque firmaron un acuerdo de confidencialidad. Pero pues eso, ¿cómo lo haces? O sea, eso no se enseña, eso se aprende. ¿Sale? Entonces, pero en el otro caso,
para cuando tú consideras, tú en tu entorno tienes unos valores que a lo mejor te has cuestionado si están bien y llegas a un lugar donde hay otro conjunto de valores que pudieran ser útiles para ti, también piensen que los valores no están escritos en piedra. O sea, no están escritos en piedra. Tú y todos tenemos la posibilidad de adaptarnos y podemos ser éticos siempre. Eso es una decisión. Por eso el tema de ética es actos humanos que tienen que ver con inteligencia y voluntad. Entonces, tú tienes que decidir qué quieres hacer con base en lo que reflexionas, base en lo que conoces. Entonces, los valores que tienes no están escritos en piedra, siempre tienen posibilidad de cambiar y eso creo que nos va bien porque necesitamos que cambien los alumnos, que cambien los profesores, que cambie la sociedad para que cambie nuestro país y que todos estemos mejor. Entonces, yo creo que no están escritos en piedra y sería el mensaje que yo les diría. Rétense a ser mejores siempre, a ser éticos en lo que hagan. Hablamos de métricas, pero la ética pues es muy amplia, ¿no? Entonces, sí rétense a cambiar esos valores por algo que consideren que les sirva a ustedes y que cuando hagan las cosas que van ustedes a representar, ya sea a su familia, a su universidad, a su empresa, sepan que nadie del otro lado que vea sus actuaciones les puede reclamar algo. Eso sería el mensaje que yo les diría. Muchas gracias, Francisco. Gerardo, ¿qué nos compartes como reflexión final? Bueno, a mí como reflexión final me gustaría compartir primero que nunca dejen de aprender y nunca piensen que lo obvio es obvio. ¿Y a qué me refiero? A que muchas veces la ignorancia es la fuente de la mayoría de nuestros problemas éticos. Y en relación a lo que mencionaba Francisco en este momento, hace unos momentos, yo coincido en el hecho de que yo llego a trabajar en un lugar donde si no conozco la normativa, ya estoy perdiendo. Entonces, mi primer aprendizaje tiene que ser ese. Tengo que conocer en dónde estoy parado, qué estoy haciendo, qué se requiere de mí y debo de empaparme de los valores institucionales de esa organización a la que yo me estoy sumando. Muchas veces los programas de inducción, los onboarding no son necesariamente lo mejor que debiera de haber en cada organización, en las empresas y de repente, obviamente en la función pública menos, ¿no? O sea, casi como que llegas, te sientan y te dicen, ahí está tu trabajo y ve tú cómo lo haces, ¿no? Y de repente tienes una serie de problemas con la gente que está a tu alrededor porque nadie te quiere enseñar. Y todo el mundo dice, no, yo lo aprendí solo, que se mate también. Entonces, en esa medida, muchos de nuestros comportamientos, y como bien señalaba Francisco, mucho de nuestro reflejo de esos valores va a depender de nuestro conocimiento o desconocimiento de los mismos, ¿no? Y en ese sentido, la alineación de nuestra persona con la organización, pues no va a poder ser o no va a poder existir si yo no sé a qué me estoy sumando, ¿no? Entonces, la recomendación es que nunca dejen de aprender y que siempre que lleguen a un lugar, indaguen, busquen, pregunten, acérquense a quienes están con ustedes y aprendan lo que se necesita, no lo que ustedes creen que ya saben. Porque muchas veces cometemos ese grave error de llegar y decir, no, yo soy quien sabe todo. Y bueno, nos ha pasado, y digo nos ha pasado a los que de repente obtenemos calificaciones y promedios y menciones y todo. Pues si llegas al trago y dices, yo soy perico de los palotes y vas para atrás, porque no necesariamente sucede. Entonces, siempre hay que tener un poquito de esa humildad y esa necesidad de aprender para poder mejorar tu forma de hacer las cosas. Gracias. Muchísimas gracias, Gerardo. Víctor, ¿cuál es tu comentario final? Prácticamente, cuando hablo con ellos, tanto cuando ingresan a la institución o con mis alumnos cuando prácticamente vamos al cierre del curso, una reflexión principal es todo acto o acción que hacemos tiene una consecuencia, positiva o negativa, y tarde o temprano siempre hay una consecuencia. Entonces hay que reflexionar sobre todas las acciones que estamos haciendo y tomar estos principios y valores que normalmente traemos, porque toda acción tiene una consecuencia. Inclusive la propia inacción, es decir, dejar de hacer, también puede traer consecuencias. Es decir,
Si tengo miedo de hacer algo o no quiero hacerlo, también puede traer consecuencias. Entonces, todo eso es invitar a una reflexión sobre cada una de las acciones que vamos tomando. Eso sería todo. Muchas gracias, Víctor. Francisco, ¿quieres agregar algo? Sí, perdón, ahorita escuchando a Gerardo me acordé de una cosa que comentó en una reunión un doctor en una plática que teníamos y que creo que está relacionado a esto. Y él decía, tuvo un error en algo, ¿no? No me acuerdo qué. Y dijo, perdón, es que desconocía de qué estábamos hablando. Y dijo, porque el desconocimiento, ¿sí? Está relacionado. Bueno, dijo, mientras más desconocimiento, está relacionado a mayor optimismo. Y entonces eso es cierto, ¿no? Entonces, creo que lo que decía Gerardo es, capacítense, prepárense, sí, porque justamente mientras menos preparados, mayor optimismo vamos a tener de cosas que a lo mejor no sirven. Mientras más preparado estés, vas a cuestionar más cosas. Y eso creo que es parte del poder, actuar de forma ética, ¿no? Que te cuestiones las cosas. Entonces era eso, perdón, ahorita que lo escuché me vino a la memoria y quería compartirlo con ustedes. Gracias, Francisco. Y bueno, en el marco de las consecuencias que Víctor las señaló también, porque de pronto se pierden de vista, ¿no? Y creo que ese es el tema de fondo, visualizar y tener pues en la mira esas consecuencias que pueden tener nuestros actos con las métricas de proyectos y servicios de TI. Bien, pues hemos llegado al final. Yo le agradezco mucho a Pamela Valdés Recendis que nos haya apoyado en la primera parte, en la presentación de todos ustedes. Y ustedes que, bueno, han tenido esta generosidad en compartirnos sus reflexiones, su experiencia profesional, académica, al doctor Francisco Valdés Souto, al maestro Gerardo Elías Navarrete Terán, al maestro Víctor Álvarez Castorela. Ha sido un placer poderlos escuchar y que hablemos de estos temas que, insisto, hace falta material y hace falta trabajar más en nuestro sector. Y bueno, pues le regreso la voz a Ricardo, nuevamente agradeciendo al comité organizador de este congreso este espacio. Adelante, Ricardo. Les damos las gracias por su valiosa participación. A los asistentes también les agradecemos su presencia. Nos despedimos y esperamos nos sigan acompañando en los próximos eventos del Congreso. Registren su asistencia al evento ingresando el código que aparece en pantalla en la página del Congreso. Esto para obtener la constancia de participación con valor curricular. Muchas gracias.